todo esto, ¿verdad? Bueno, decíamos entonces que las universidades en el país tienen deuda con esta asignatura específicamente con el tema de la investigación. A muchas actividades se le ha llamado investigación y por mucho tiempo. En 1889 nace la primera universidad en el país, con mucho éxito. Mirá que ha cosechado mucho éxito la Universidad Nacional. Fue la primera. Antes, cuando se quería estudiar, uno tenía que irse al extranjero. En donde más se iban era Argentina o Europa. O también en Perú, ¿verdad? Con el tiempo se ha visto la necesidad de que exista una universidad también diferente a la UNA, y nace la Universidad Católica en el año 1969. Con muchas promesas, con mucha expectativa, y fueron las primeras dos universidades que arrasaron en nuestro país. Pero tal es así que la Universidad Nacional de Asunción nunca se ha descentralizado. La gente que quería estudiar tenía que trasladarse a Asunción hasta en la década de 1990. Imagínense cuánto tiempo se ha centralizado y solamente en Asunción. Sin embargo, la pionera en la descentralización fue la Universidad Católica. Dije yo que en el año 1990 nace también la tercera universidad en el país. Le pregunté, ustedes no sabían. Y te cuento. Es una universidad un poco bien escondida, muy poco conocida en nuestro ambiente, porque solo se quedó en la capital. La universidad, la tercera que nace, también con mucha expectativa, con mucha esperanza. Fíjense que hasta el momento no se tenía, no se hacía énfasis a la investigación. Y nace la tercera, se llama Columbia, la Universidad Columbia. Después, en la misma década, ya nacieron como hongos las universidades en el país. Tal es así que, alcanzando el año 2000, ya teníamos 19 universidades. ¿Y sabes cuántas universidades hoy tenemos? En nuestro tiempo actual, tenemos 56, si no me equivoco, o 54 universidades reconocidas. Y más de 50 que están queriendo nacer. Se está atajando porque se ha convertido la universidad prácticamente en negocio. Y es un buen negocio. Y la mayoría detrás de ellos están los políticos que tienen que aceptar la universidad. Bueno, todas estas universidades, las más de 50, siguen teniendo deudas con el tema de la investigación. Se utiliza mucho el método didáctico. ¿Qué significa eso? El método didáctico se centra en enseñar lo conocido, lo que ya se descubrieron, lo que están en los libros, es lo que mandan, lo que, bueno, se desarrollan clases sobre eso y se mandan a estudiar, y sobre eso se evalúa. Sin embargo, hay una carencia, ausencia de una metodología científica. ¿Y en qué consiste la metodología científica?
consiste en trabajar con los desconocidos, es decir, con la producción. Y solamente se utiliza como la luz que ilumina esa investigación, el método didáctico, es decir, lo conocido. Entonces, seguimos todavía con esa falta por parte de las universidades, a pesar de que hay muchos esfuerzos, pero y pillar al alumno fuera para la producción. Los alumnos, ¿cómo se manejan? Y se quieren manejar con lo poco, se quieren manejar con el resumen que da el profesor, y de ese otra vez algunos compañeros hacen su resumen a upea ellos tira palo mitaja upea tengo que estudiar la orden de. Pero para la producción somos AT todavía. Pero ¿cuál es el problema mayor? El problema mayor es que no se tienen las herramientas para la producción. Ustedes no tienen la culpa. Porque en la malla curricular de bachillerato no aparece, a no ser que sea la disciplina científica, no aparece la metodología de la investigación. Y en la universidad, imagínense, recién ustedes van a estar entonces dando metodología de la investigación educativa. Entonces usted tampoco tiene la culpa porque no tiene las herramientas necesarias. Y en esta asignatura se le quiere dar esa herramienta para la producción. Y para la producción se comienza justamente con un proyecto de investigación. Y eso es lo que nosotros vamos a ver con toda rigurosidad que exige metodología. Vamos a elaborar un proyecto de investigación al finalizar el curso. O sea que con eso vamos a finalizar con la entrega de un proyecto de investigación. Entonces, me gustaría mencionar nada más de que la universidad, cualquier universidad del mundo, está cimentada sobre un trípode. Y ese trípode, vamos a darle nombre. La universidad está cimentada sobre, en primer lugar, sobre la academia. ¿Qué significa eso? La enseñanza. Así que la universidad tiene como misión la academia, la enseñanza. Bien o mal, la universidad está haciendo. Cada docente está haciendo a su manera y lo mejor posible está tratando de hacer. Algunos son flojos, algunos menos flojos, más que flojos, pero lo cierto es que se está intentando hacer la academia. Algunos docentes exageradamente más. Los alumnos ya nomás lo que desarrollan las clases y él ya no desarrolla. A ellos en un tema. No prepara ni clase. El docente tiene esa bendita responsabilidad de preparar su clase, de orientar a los alumnos, de desarrollar la clase, con los alumnos, apoyándole, acompañándole, facilitándole materiales, en fin, desempeñar el rol del docente. Segunda misión de la universidad ahora.
La segunda misión es la extensión universitaria, que bien o mal algunas facultades están haciendo. Nosotros, de nuestro lado también, estamos intentando hacer una extensión universitaria acorde a nuestra carrera. Y con ustedes tuvimos la experiencia de realizar extensión universitaria. Como digo, de bien o mal se está haciendo. Y la tercera misión de la universidad es la investigación. Y es aquí donde hay un problema, como ya estábamos mencionando. Es aquí donde se tiene que enfatizar más para que existan productores de conocimientos en nuestro país. Fíjense un poco, tan solo en España hay unas 10.000 publicaciones al año de libros y unos 100.000 artículos científicos en revistas especializadas. Ese tan solo en España. Ese 10.000 están distribuidos en las distintas carreras, en las distintas disciplinas, es decir, materiales para diferentes disciplinas. ¿Y cuántos nos alcanzan acá en Paraguay? Muchísimos libros de España tenemos. Eso sin contar todavía las producciones que hace México, Colombia, Venezuela, Chile, Cuba, Ecuador. En Paraguay, si hacemos una averiguación, ¿cuántas producciones al año tenemos? Vamos a encontrarnos con una sorpresa y vamos a contar con mucha timidez, con mucha vergüenza acerca de la producción al año que se tiene en el Paraguay. Eso evidencia de que en nuestro país es demasiado joven todavía la investigación. Demasiado hace todavía falta enfatizar el tema de la investigación. Estamos todavía acostumbrados a trabajar con el método didáctico. Entonces, en esta asignatura vamos a tratar de dar las herramientas necesarias para empezar a producir. Nosotros podemos hacer investigaciones pensando ya en nuestra tesina. Podemos también incluso ya en la cana cubente y que todavía por algunos libritos o algunos libros y que todavía ya con coautoría. Eso ya depende ya de cada uno de ustedes. Si el resultado de al final, cuando terminemos nuestro programa, ¿cómo queda en ustedes el aprendizaje? Entonces, vamos a tratar de proyectarnos a elaborar y ustedes después van a continuar otra metodología, 2 va a ser metodología de la investigación educativa 2, en donde van a desarrollar el marco teórico y elaborar ya también su cuestionario y aplicar el instrumento de recolección de datos y tratar de hacer producción. Conmigo solamente vamos a proyectarnos, pero no vamos a tener tiempo para la producción. Pero sí vamos a dar conmigo los primeros pasos. Hay algunos contenidos muy importantes que vamos a dar. Primero vamos a centrarnos un poco porque nosotros lo que queremos es producir conocimiento científico. Es decir, conocimiento que tenga características de la ciencia. Por tanto, el primer capítulo que vamos a tratar justamente va a ser algunos fundamentos teóricos acerca de lo que es el conocimiento científico. Y vamos a ver cuándo nació este tipo de conocimiento.
Vamos a ver también lo que es ciencia, con sus características, la clasificación, los objetivos de la ciencia. Vamos a ver también los diferentes métodos que se pueda utilizar en investigación. Cómo podemos proceder para la producción. Vamos a ver también las técnicas, los instrumentos de recolección de datos. Vamos a ver también los distintos tipos de investigación que podemos realizar. Y te cuento que tenemos agrupados en 5 grandes los tipos de investigación. Y cada uno tiene otra vez su subclasificación y que vamos a llegar en total a 15 tipos de investigación. Todo eso vamos a descubrir y después ustedes van a elegir qué tipo de investigación es lo que ustedes van a hacer. Y ese en el proyecto ya se tiene que registrar todo. Vamos a ver también los procesos de la investigación científica. ¿Cómo se procede para realizar una investigación científica? ¿Cómo se elabora un proyecto? ¿Cómo se distingue un tema de un problema, de un título? ¿Cómo se hace un planteamiento del problema? ¿Cómo se hace la descripción del problema y las preguntas de investigación, al igual que los objetivos y la justificación de investigación? ¿Cómo se diseña un marco teórico? ¿Cómo se diseña el marco metodológico? Mira, todo esto vamos a estar viendo. Entre ellos, vamos a desarrollar también las hipótesis con su definición, con sus conceptos, al igual que los tipos de hipótesis que se pueda aplicar dentro de la investigación. Y ahora voy a compartir un poco con ustedes, como para que, esta es la parte de fundamentación, ¿verdad? Y voy a compartir esto con ustedes. Es nuestra clase número 1 y vamos a ver un poco la unidad, es decir, que la clase primera que vamos a desarrollar y qué es lo que vamos a desarrollar juntos, ¿verdad? En este caso, como ya les mencionaba esto, de fundamentos teóricos, los conocimientos y la ciencia. Me olvidé de no decirle también que nosotros vamos a tener 2 horas reloj semanales, ¿verdad? Y comenzamos hoy entonces, bueno, acerca de los fundamentos teóricos y los conocimientos y la ciencia. El primer punto que vamos a tratar es conocimiento. No me interesa tanto el concepto de conocimiento, me interesa el nacimiento de los conocimientos, porque existen varios tipos de conocimiento. Podés agregarle a alguien que está pidiendo entrar. Bueno, después de eso, vamos a estar viendo los tipos de conocimiento y la ciencia, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Desde cuándo se puede hablar del conocimiento científico? ¿En qué edad surgieron los conocimientos científicos? ¿Existía otro tipo de conocimiento antes del conocimiento científico? ¿Cuáles, si es que existen? Bueno, si ustedes tienen su material, vayan tomando notas. Mira que ustedes ya me conocen. Yo de mis clases saco para el examen. De manera que todo lo que voy diciendo formarán parte de los candidatos que salgan en el examen. Esta es la primera pregunta que vamos a contestar juntos. Entonces, ¿desde cuándo se puede hablar del conocimiento científico? ¿En qué edad surgieron los conocimientos científicos? ¿Existían otros tipos de conocimiento? ¿Cuál es tu opinión?
y épico el conocimiento científico, o desde qué tiempo se puede hablar del conocimiento científico. Veamos entonces una historia, o la historia del surgimiento del conocimiento científico. Voy a presentarte en los candidatos. ¿En qué edad lo que puede existir? Puede ser la edad antigua, ¿verdad? Hablamos de la edad antigua para ubicarnos un poquitito. Desde la aparición de la escritura hasta 476 años antes de Cristo. Esa es la edad antigua. Oíme con la ciencia, o puedo morir. Y para refrescarte nada más la memoria, en esta edad surgieron los primeros filósofos. En esta edad surgieron los primeros filósofos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Empédocle, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles. En este tiempo surgieron. Entonces, vale la pena tener en cuenta a estos personajes de la historia de la filosofía que aparecen y tratar un poco de responder, ¿en este tiempo ya existía el conocimiento científico? La respuesta nada. Me hubiera gustado que ustedes opinen, que digan también. ¿Se puede hablar de conocimiento científico en la edad antigua? Mina, está poniendo mina. Profe, ¿Sí? yo opino que sí ya existía porque los filósofos ya trataron de investigar el porqué de la vida, del hombre, de dónde viene, a dónde va y esas cosas. Bueno, ¿Puede ser? vale la participación, ¿verdad? Y vamos a analizar juntos a ver qué dicen los otros compañeros, ¿verdad? Si están de acuerdo Tales de con él. Miletos ¿Fue quién? Tales de Miletos fue el primero que predijo un eclipse científicamente. Científicamente. Bueno, vamos a ver. Y puede seguir surgiendo opiniones, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede en la Edad Media. La Edad Media, para que se ubiquen, ¿no? Después vamos a ver otra vez edad por edad, para que se ubiquen en qué tiempo estamos hablando. Edad Media, 476 años antes de Cristo. Y ahora ya es 1453 después de Cristo. Este ya es. Estamos en la Edad Media. Si ustedes me dijeron que el conocimiento científico ya existía en la Edad Antigua, entonces en la Edad Media lo que va a ocurrir es que sigue extendiéndose el conocimiento científico, sigue ampliándose el conocimiento científico. Pero si ustedes no están de acuerdo, en la Edad Antigua, no hay por el conocimiento científico, solamente conocimiento de otro tipo, pero menos científico. Entonces, en la Edad Media, ¿será que surgieron? Vamos a ver también qué ocurrió en este tiempo, largos años. Ya ves, cómo la ciencia da ya va conocimiento científico. Después llegamos a la Edad Moderna. Nos ubicamos ante 1453 a 1789. Y llegamos a la Edad Moderna, de 1789 hasta nuestros días. Estos son los candidatos en que pueden haber aparecido
por primera vez el conocimiento científico. Vamos a ver en la hoja siguiente, vamos a desmenuzar ahora la edad antigua. En la edad antigua ya se tenían los conocimientos. ¿Por qué hablo en plural? Porque no solo un conocimiento había, aunque primeramente había un solo conocimiento, pero en la edad antigua surgieron dos tipos de conocimientos. Tenemos acá el conocimiento vulgar. Se le puede llamar también conocimiento empírico o se le puede llamar también conocimiento ordinario. Este es un conocimiento no verificado que se transmite de generación en generación. Ellos no tienen prueba, pero ellos creen que es así y transmiten su creencia sin profundizar su creencia. Y ese por mucho tiempo se tenía entonces conocimiento vulgar. Me detengo acá en la palabra vulgar. La palabra vulgar es latín, proviene de vulgo, y vulgo significa pueblo. Entonces, conocimiento vulgar es un conocimiento del pueblo. De ahí también hoy día escuchamos, ay, qué vulgar que sos, qué común que sos, qué del pueblo, qué campesino. Es una forma de decir, entonces, la vulgar, ¿no? Entonces, un conocimiento que surge del pueblo, pero que no tiene explicación sólida. Y ni siquiera han intentado, porque después de que hayan intentado, ya va a surgir otro tipo de conocimiento. Eso significa entonces que la gente conocía, por ejemplo, de que existían las praderas, las montañas, que existían los ríos, los lagos, que existían el desierto, los bosques, pero que existen los hombres y que existen centenares y centenares de especies de plantas y que los hombres, por más que se parezcan, no son iguales, cada uno tiene sus propias características, pero ellos nunca se cuestionaron, nunca ellos dijeron, ¿y de dónde vienen todas estas cosas? ¿Quién es el creador? ¿Cómo es que hizo tan maravillosamente a las diferentes especies de plantas, de animales, a los hombres? No se cuestionaban ellos. Hasta que llegó un tiempo, así como decía ya el compañero, el primer filósofo que aparece en la historia de la filosofía es Tales de Mileto, ¿verdad? Y con Tales de Mileto, con todos sus compañeros filósofos en Grecia, en Atenas, nace el segundo tipo de conocimiento. Ya no es más vulgar, de lo empírico, de lo ordinario, pasa a ser reflexivo o filosófico. ¿En qué consistía este conocimiento reflexivo? ¿Por qué se le llamaba reflexivo? Porque era producto de cuestionamientos. Ahora ya empieza la gente a preguntarse, mira, el arjé de todas las cosas. Arjé es griego, significa origen. ¿De dónde provienen todas estas cosas? ¿Quién le ha creado? Fíjense bien, la pregunta requiere respuesta. Todas esas respuestas, por más de niño que sea, como decía García Morente, por más pueril que sea. Pueril significa también de niño, ¿verdad? Por más pueril que sea, entonces eran
respuesta reflexiva y entonces se convierte en conocimiento reflexivo. Y a eso le dieron después el nombre de filosófico. Recuerden que la filosofía etimológicamente ciertamente va a significar amor a la sabiduría, ¿verdad? Filo y sofo. Y conceptualmente, es decir, que una definición real de la filosofía. Filosofía no significa más que reflexión. Por eso que hoy día nosotros filosofamos sobre cualquier punto, sobre cualquier aspecto que se nos presenta en la vida. Filosofamos, reflexionamos. El resultado de esta reflexión, a la conclusión a la que llegamos, ese es un conocimiento reflexivo o filosófico. Dejó de ser empírico. Y anteriormente se preguntaban ellos de tantas cosas. Que el origen de todas las cosas es el agua. Que el origen de todas las cosas es el fuego. El origen de todas las cosas es el aire. El origen de todas las cosas son los 4 elementos. El origen de todas las cosas es el apeirón. Es decir, que lo indefinido. El origen de todas las cosas es el ser, así como decía Parménides. Entonces, la respuesta que dieron, de repente, una respuesta más interesante que se ha dado en la historia de la filosofía, con que se empezó propiamente a tomar en serio, es lo que dijo Parménides. Porque dice, el origen de todas las cosas es el ser. ¿Y cuál es la característica del ser? Bueno, ese ser es lo increado, ese ser es algo abstracto, es algo indefinido, es algo que no se puede palpar, que no se puede ver. Al final coincide con las características de Dios para nosotros hoy. Hoy, después de tantos miles de años, para nosotros es demasiado fácil decir cuál es el origen de todas las cosas. Responder esto, bueno, el origen, el arjé de todas las cosas, la causa primera, bueno, es Dios. Para nosotros es fácil. Pero en aquel entonces, la palabra Dios no existía. Y atendeme bien, yo no estoy diciendo que Dios no existía. No, la palabra Dios no existía. Y por eso se le daba el nombre de agua, del aire, del fuego, del número, del ser, del apeirón. Ese era el nombre de Dios. Así que se utilizaba en vez de la palabra Dios. Entonces para nosotros es fácil hoy decir que el origen de todas las cosas es Dios. Y ahora, no me pregunten esto, porque le retorno la pregunta. ¿Y quién le creó a Dios? ¿Hicieron alguna vez esta pregunta? O si no hicieran ustedes hoy como estudiantes universitarios, ¿cómo ustedes responderían? ¿Y quién le creó a Dios? Muy complicado, profesor. Muy complicado. No te ahogues. No te ahogues no tiene respuesta. en un vaso de agua. Sí. Una parte de la Biblia dice que es autosuficiente. Dios. Muy bien, empezamos con la respuesta, ¿verdad? ¿Sabes qué decía San Anselmo? Se encontró con un ateo de Averroes. Y el ateo, ¿sabes qué le dijo, basta, Anselmo, de que hables de Dios, puesto que Dios no existe. Ah, sí, le dijo San Anselmo. ¿Y quién es Dios? ¿Y sabes qué le dijo el ateo? Tenía un concepto claro de lo que es Dios. Él dice, Dios es el ser infinitamente perfecto del cual no se puede pensar el mayor. Es decir,
que no existe otro ser más que Él. Y si alguien le cree a Dios, entonces no va a ser el ser mayor. Es No va a decir, ser que un Él Dios. no dejaría de ser Dios, Sí. porque es el ser infinitamente perfecto del cual no se puede pensar el mayor. Mayor que Él no existe. Ese es Dios. Y le dijo a Anselmo justamente, amigo, te contradecís y vos me confirmás de que Dios entonces sí existe, porque ese es Dios. Entonces nosotros no podemos ahogarnos en un vaso de agua cuando decimos Dios. Ese es el principio de todas las cosas. Con Él empezó todo. Por eso dice en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega. Con Él empezó todo, con Él va a terminar todo. Con Él empezó, más allá de Dios no existe nada. Después creó el mundo, ¿verdad? Ahora, esta sí que no me hagas esta pregunta, porque no sé responder. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Esta pregunta un chico le hizo al Papa y le dejó mudo al Papa, porque eso nunca ha estudiado en teología, le respondió. Y preguntas muy interesantes, ¿verdad? Porque Dios ya existía y el mundo no existía. ¿Y qué hacía Dios? Hoy ¿eh? Y bueno, son de repente preguntas para compartir nada más esto, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, en la edad antigua, nosotros teníamos conocimientos vulgar, conocimientos reflexivos. Dos tipos de conocimientos teníamos. Y todos los conocimientos, o sea que el filósofo, ¿quién era el filósofo? Era una persona, una enciclopedia viviente, que conocía de todo, que conocía de matemática, de química, de física, de lo que estudian cuerpo celeste, ¿cómo se llama? La ciencia, ay, que se me fue el nombre. O sea que tenía conocimiento de todo, de medicina, de matemática. Era un saber englobante. Y por eso hoy, solo hoy, ¿verdad? No antes, a la filosofía se le llama ciencia universal. ¿Por qué se le llama ciencia universal? Porque se trata de un saber englobante. El objeto de la filosofía, lo que venga. De lo que venga, hace reflexión. Pero hay que tener en cuenta de que yo te puse acá ciencia, entre comillas. ¿Qué significa la comilla en este caso? Resalta la palabra ciencia. En este caso, no. Se puede también utilizar para resaltar. Por ejemplo, alguien te dice, mi vida, mi cielo, mi ternura. Pero eso es entre comillas. Mi corazón, es tu corazón, ni su cuajo, ni su pictiquiri, y eres. Pero ese entre comillas. Es una forma de decir. Es decir, que no significa cabalmente, eso significa cuando yo pongo comilla. Poder googlear después, ¿cuándo se usa la comilla? Ahí, ¿en qué momento se puede utilizar la comilla?
como un sarcasmo, tipo un sarcasmo. No necesariamente sarcasmo, ¿verdad? Pero cuando no significa exactamente. Exactamente eso. Sí. Entonces, ahí podemos utilizarla. En este caso es ciencia universal. Acá no hay ciencia como tal, porque no se utiliza todavía el método científico, se utiliza el método filosófico. Entonces, existe el método, y el primero que nos habló del método filosófico es Sócrates, cuyo método era la ironía y la mayéutica, ¿verdad? Me pico a peite hoy, no me pende vale, ¿verdad? Bueno, en la Edad Antigua no pasó nada. Con relación al conocimiento, solamente hubo un progreso en la Edad Antigua, entonces tenemos solamente vulgar y reflexivo filosófico. Pasamos a la Edad Media. Sin antes aclarar que en la Edad Antigua, finales de la Edad Antigua, era abarcante, era englobante el saber, los conocimientos. Uno tiene que encargar de estudiarla, porque ya empieza a surgir las enfermedades. Entonces se empieza a estudiar ya acerca de la salud, ¿verdad? Hay otros que querían estudiar un poco sobre las plantas, porque hay tanta variedad de plantas. Otros que estudian acerca de los números muy importantes, de la astronomía, los cuerpos celestes. Oye, ese miro pues está ahí gasté, la estrella, ¿cuándo posible tomar cinco pavos de la una tu chave, una vez no sé tu chiste de ima, una vez tu chiste de una vez mi chimie, ya sirve no yo moneta. Ya no había más tiempo para estudiar todo y quería estudiar de dónde proviene todas las cosas, a Dios también. Entonces llegamos con esa situación cargado de querer saber algo de la natura, algo de Dios, se llega a la Edad Media. Entrada en la Edad Media, sucede algo muy importante, un surgimiento de un nuevo tipo de conocimiento. Se le llama justamente por eso la edad del totum revolutum en latín, ¿verdad? Que significa la edad de toda una revolución. ¿Qué significa revolución? Revolución significa cambios, ¿no? La edad de cambios. Pero ¿qué es lo que se produjo acá en la Edad Media? A ver si me ayudan un poco, si tratan un poco de adelantarse a la respuesta y digan un poco su adivinanza. ¿Qué es lo que ocurre en la Edad Media para que se le llame la edad del totum revolutum? Te doy la pista. Nació otro tipo de conocimiento. ¿Qué conocimiento va a ser? ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento científico o otro tipo de conocimiento existe también. En la calle del Imperio Romano, bro. No, estamos hablando de tipos de conocimiento, no de hechos, de acontecimiento histórico. Porque ya tenemos el conocimiento empírico ordinario, tenemos el conocimiento filosófico reflexivo. Y en realidad los libros, muchos libros, no traen todos los tipos de conocimiento. Por ejemplo, Mario Tamayo y Tamayo, al igual que Mario Bunge, ellos hablan solamente del conocimiento ordinario y conocimiento científico. Y de filosófico se olvida, y de otro tipo de conocimiento se olvida. Vamos a ver un poco qué pasa acá. Ese saber reflexivo de que estábamos hablando acá en la Edad Antigua sigue permaneciendo acá. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que este saber reflexivo, este saber filosófico, porque ya es que era un saber englobante. Para estudiar las cosas
la naturaleza y a Dios. Y entonces, en primer lugar, se apartan un grupo y los productos de su trabajo se le va a llamar propiamente ya conocimiento filosófico. ¿Qué va a estudiar este? Va a estudiar todo lo creado, es decir, la naturaleza, lo inmanente, todo lo que está sobre la faz de la tierra. A lo de Dios no acabemos, y entonces vamos a dejar este para otro grupo. Y entonces surgieron otro grupo que solamente va a estudiar lo divino. Se va a llamar conocimiento teológico. Va a estudiar lo increado, la divinidad, la trascendencia. Entonces surge, como ustedes ven acá, ya tenemos vulgar, reflexivo, filosófico, y tenemos ahora el tercer tipo de conocimiento que va a ser el conocimiento teológico. Estamos en la Edad Media. Va a terminar la Edad Media con estos tipos de conocimiento. Y aún no tenemos el conocimiento científico. Entonces, ¿desde cuándo lo que existe el conocimiento científico? Por más de que existían y parecían realmente los conocimientos filosóficos tan serios y tan profundos, con tanta profundidad, con tanta dedicación, con tanto tecnicismo de su tiempo que estudiar, no eran todavía conocimiento científico. Ni en la Edad Media podemos todavía hablar de conocimiento científico. ¿Y cuándo lo que vamos a tener entonces conocimiento científico? Nos queda dos nomás ya. En la Edad Moderna la moderna y el otro, contemporánea. Contemporáneo. Sí, señor. Ya se me va con la Edad Moderna. Bueno, en la Edad Moderna, la filosofía sigue. Le ocurrió lo mismo que le ocurrió en la Edad Antigua. Acá era que no podían más estudiar la natura y al Dios al mismo tiempo. Y entonces aquí se divide la naturaleza y la trascendencia que estudian. Y nuevamente en la Edad Moderna, de ahí por acá, la filosofía, de ahí por acá para ver, lo estudia para esta itereíma. Y a mí me encanta a mí estudiar los cuerpos celestes, es decir, la astronomía. Pero no tengo más tiempo para estudiar sobre la salud o la enfermedad. Y otro dice, a mí me encanta la salud, la enfermedad, pero no tengo tiempo. Yo estoy aquí encantado con los números, la matemática. Yo estoy encantado con los números, pero mira que los componentes de las plantas, la física, la química, van surgiendo. Y cada uno se va agrupando con un solo objeto. Ya no es el objeto universal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la Edad Moderna? Nacen las primeras ciencias particulares. ¿Por qué particulares? Y acá tenemos ciencia universal y aquí tenemos ciencias particulares. Ciencia universal porque estudian cualquier objeto, la filosofía. Y ciencia particular porque estudia un solo objeto. Y entonces en este tiempo nace la matemática, la química, la física, la astronomía y más, y más, y más. Y van haciendo la ciencia. Y recién en la Edad Moderna. Y yo no sé si ustedes anotaron en qué tiempo nos ubicamos cuando hablamos de la Edad Moderna. ¿Anotaron? ¿Alguien me dice? ¿En qué tiempo estamos cuando hablamos de la Edad Moderna? Siglo XV, bro, para arriba. Siglo XV para arriba. Sí. Hasta... Acá está. Vean allá anotar. Edad contemporánea, 1789 hasta nuestros días. Ahí nacen las ciencias particulares. Ahora, la pregunta es esto, ¿verdad? ¿Por qué se le llaman ciencias particulares? Ustedes ya saben.
Porque el objeto que estudia es propio. Ya no estudian todos los objetos como ocurría en la edad antigua con la filosofía. La filosofía sigue siendo filosofía. Hasta en la edad moderna seguimos con la filosofía, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que la filosofía se va empobreciendo. El primer desgajamiento que sufrió la filosofía fue en la Edad Media. Se desgaja de la filosofía a formar conocimiento teológico. Nuevamente se desgaja la filosofía en la Edad Moderna y se va empobreciendo la filosofía. Ahora lo que estudian los números ya no forma parte de la filosofía. Estas son ya ciencias particulares porque estudia un solo objeto. Y es por eso que nosotros también tenemos un solo objeto. Donde ya estudia pademe. Hermano, para ser filósofo teníamos que conocer de todo, de matemática, de física, de química, de astronomía, de todo. Y ahora ya se tiene la ciencia particular por tener un solo objeto que estudia. Veamos qué ocurre en la edad contemporánea. 1789 hasta nuestros días. ¿Qué ocurre? Díganme ustedes. En nuestro tiempo. Te adelanto. Siguen naciendo las ciencias particulares. Ahora ayúdame. ¿Cuáles son esas ciencias que han surgido ya en nuestro tiempo? Porque matemática, química, física, astronomía, ¿y cuáles son las ciencias más nuevas que nosotros tenemos? La medicina, pues. La medicina ya aquí en este tiempo ya surgió. En la edad moderna. Y otra ciencia. Metodología. Y la metodología de la investigación, profe. No, te mañana, amigo, ahora. Investigación, bro. Como ciencia, la cibernética y la informática. Y otras ciencias más. Acá para ilustrar nada más conocimiento vulgar del conocimiento científico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería un conocimiento vulgar? Los mariscos sirven para curar la impotencia. Conocimiento científico, y el sildenafil es un medicamento probado experimentalmente para tratar la impotencia o la disfunción eréctil. Conocimiento vulgar es la quina, el romero y la cayena sirven para curar la calvicie. Conocimiento científico, y el finasteride es un fármaco probado experimentalmente para tratar la calvicie o alopecia. La guayaba cura la anemia. Y conocimiento vulgar, ¿verdad? Conocimiento científico. La anemia se caracteriza por una deficiencia de hierro en la sangre, por lo que se trata con una alimentación y medicamentos ricos en este mineral. Sin embargo, la vitamina C contenida en la guayaba contribuye a la fijación de hierro en la sangre. Bueno, sigue esto. Ejemplo. Pregunta que van a responder. Ya pueden responder ¿Desde cuándo se puede hablar de conocimiento científico? ¿En qué edad surgieron los conocimientos científicos? ¿Cuáles son las primeras ciencias que surgieron en la humanidad? ¿Existían otros tipos de conocimiento antes del conocimiento científico? ¿Cuáles? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia universal y ciencias particulares? Ejemplificar. ¿Por qué a la filosofía se le considera madre de toda la ciencia sin que ella la sea? Si la filosofía no es ciencia, entonces ¿qué es? ¿Por qué la filosofía no puede llegar a ser ciencia?
Esto es lo que van a responder ustedes en el trabajo y entregar. ¿Ok? ¿Algunas preguntas? ¿Acotaciones, observaciones, aclaraciones? La filosofía no es una ciencia, profe. La filosofía no es una ciencia. Entonces, ¿qué es? La filosofía es una disciplina. No puede llegar a ser ciencia, ¿sabe por qué? Porque no tiene objeto propio. Y sin embargo, se dice que es ciencia universal. Entonces, para ser científico tiene que tener solo un objeto de estudio. Para que sea ciencias particulares. Sí. Así es. Y la otra pregunta es, ¿por qué a la filosofía se le considera madre de toda la ciencia sin que ella la sea? Y no ves que de ella surgieron todas las ciencias. Cuando uno es madre, cuando de ella nace un ser diferente. Hapeando filosofía de Bologna, y de ella surgieron las demás ciencias, y ella no es ciencia, y se la considera como madre de todas las ciencias. ¿Ok? Bueno, esto es lo que ya se dijo, lo que se explicó. Este queda para la próxima clase acerca de la ciencia. Yo dejo de compartir si tienen algunas preguntas más. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para entregar? Ustedes tienen siempre 8 días de tiempo, pero este es para un ratito. Esta noche mismo ustedes pueden terminar este tema. Vale. El trabajo se tiene que entregar si o sea computadora igual a cuaderno. Igual en cuaderno, fotografiar y depositar ahí. Se puede también. Sí, convertir en PDF. Exacto, sí. Está bien. Y, ¿ok? Otra cosa. Yo voy a detener la grabación, pero ustedes